Queridos hijos, y aquellos que me honran escuchando, hoy me sentaré en el confesionario de mi memoria, no para absolver pecados, sino para desempolvar un recuerdo, uno que cambió mi parroquia para siempre. Es una historia de fe, sí, pero también de polvo y de silencio, de miradas esquivas y de un amor tan puro que rompió el velo de lo cotidiano. Permítanme guiarles de nuevo a aquel tiempo, a nuestra Santa María de los Afligidos, un santuario que creíamos conocer en cada piedra y en cada sombra. Mi amada parroquia, Santa María de los Afligidos, no es de esas que ostentan bóvedas doradas o murales renacentistas. No, es una iglesia humilde, de piedra antigua y cal desvaída por el sol inclemente de nuestro pueblo. Sus paredes guardan siglos de susurros, de súplicas, de alegrías sencillas y de penas hondas. En el atrio, los adoquines irregulares han sido pulidos por innumerables pasos, y el campanario, aunque ya sin su campana original, mira al cielo con la misma devoción con que lo hicieron sus constructores. Yo, Anselmo, he sido su párroco durante casi 30 años, y en ese tiempo la iglesia se había convertido no solo en mi hogar, sino en una extensión de mi propia alma. Conocía cada fisura en las bancas de madera, el aroma a cera y humedad que se acentuaba en los días de lluvia, la forma en que la luz de la mañana se filtraba por el rosetón lateral, pintando patrones de colores desvanecidos sobre el viejo púlpito. El ritmo de nuestra vida parroquial era, para bien o para mal, predecible. Las mañanas traían las primeras misas, seguidas por el rosario de las señoras. Las tardes, el catecismo y las confesiones. Los martes, en particular, solían ser días tranquilos. La misa de mediodía, a la que llamábamos la misa de los mercaderes, por la costumbre de algunos comerciantes de hacer una pausa en su jornada para encomendarse, rara vez atraía a más de una docena de almas. Aquel martes, recuerdo, el aire era espeso, cargado de la promesa de una tormenta lejana, y el calor se pegaba a la piel como una segunda camisa. Las voces de los pocos feligreses que entonaban el Kyrie eran un murmullo familiar, reconfortante en su rutina. Fue entonces, justo cuando me disponía a leer el Evangelio, que la pesada puerta principal de madera chirrió. No era el crujido habitual de un feligrés rezagado. Este sonido era más lento, más deliberado, como si la puerta misma se quejara de ser abierta a la fuerza. Un silencio breve pero denso cayó sobre la nave, un silencio que no era parte de la liturgia. Y por el umbral, bajo el haz de luz cegador que entraba de la calle, apareció. Era un niño, y no uno cualquiera, descalzo, sus pies diminutos y cuarteados, negros por la tierra y el camino. Su ropa, harapos que alguna vez habían sido una camisa y un pantalón, se aferraban a su cuerpo delgado como una segunda piel de polvo, un polvo que parecía llevar adherido a la piel por semanas, quizá meses. Su cabello, enmarañado y sin cortar, caía sobre unos ojos que parecían absorber toda la luz del mundo, grandes y oscuros como pozos profundos, enmarcados por hollín y cansancio. Observaba todo sin decir una sola palabra, sin un parpadeo, como un pequeño espectro que hubiera emergido de la tierra misma. Los murmullos se alzaron como pequeñas olas contra la quietud de la nave. Doña Elvira, mi sacristana, una mujer de fe recia como una roca del acantilado, pero de paciencia tan escasa como el agua en tiempo de sequía, fue la primera en reaccionar. Su figura menuda, pero fuerte, se irguió de su banca en la primera fila, y vi en sus ojos el relámpago que precede a la tormenta. Estaba a punto de marchar hacia él, de echarlo con la misma determinación con que barriese las telarañas del altar. Doña Elvira era de las que creían que en la casa de Dios no debía haber manchas, ni siquiera de polvo humano, pero algo, una fuerza invisible, una sacudida en el alma, me detuvo. Mis ojos se encontraron con los suyos, esos pozos oscuros y profundos. No había en ellos desafío, ni timidez, ni siquiera una petición, solo una quietud absoluta, una presencia que no se explicaba, que simplemente era. En esa quietud yo vi no una interrupción, sino una pregunta. ¿Qué era lo sagrado, en verdad? ¿La limpieza inmaculada de los azulejos o la fragilidad humana que los pisa?
Levanté mi mano apenas perceptiblemente, una señal que solo doña Elvira, con su aguda perspicacia, pudo interpretar. Sus cejas se fruncieron en desaprobación. Sus labios se apretaron en una línea delgada, pero se detuvo. Volvió a sentarse, lanzando al niño una mirada que podría haber derretido el metal, pero el niño permaneció impasible. Con una calma que me sorprendió a mí mismo, el niño siguió adelante. No se dirigió al frente, no buscó un lugar cerca de los demás. Con la misma solemnidad con que entró, caminó por el pasillo central, sus pies descalzos, casi silenciosos, sobre las baldosas. Y entonces, sin vacilación, sin buscar la aprobación de nadie, se sentó en la última banca, la que estaba más cerca de la puerta, la más apartada, la que rara vez era ocupada. Se acurrucó, sus rodillas casi tocando su barbilla, sus ojos fijos en mí, el sacerdote, y en el altar. La misa continuó, pero la quietud del niño en la última banca era un eco más fuerte que mis propias palabras. Los feligreses intercambiaban miradas de consternación. Los había escuchado antes, sus murmullos sobre la santidad del templo. Para ellos, un niño así era una molestia, una mancha, un recordatorio indeseable de un mundo exterior que preferían mantener a raya. ¿Quién lo trajo? ¿De dónde salió? ¿No se debería hacer algo? Eran las preguntas silenciosas que flotaban en el aire, casi palpables. Pero el niño no pidió nada. No estiró la mano para una limosna. No hizo un ruido. No pidió alimento ni bebida. No interactuó con nadie. Simplemente existía, en silencio, como una incógnita envuelta en polvo. Se quedó hasta el final de la misa, y cuando los pocos fieles se levantaron para irse, él no se movió. Permaneció sentado, inmóvil, hasta que la iglesia quedó casi vacía. Solo doña Elvira recogiendo los misales y yo apagando las velas. Cuando salí por la sacristía, lo vi aún allí, una pequeña silueta solitaria en la inmensidad de la nave. Aquella noche, mientras la lluvia finalmente se desataba, lavando las calles y golpeando las ventanas de mi pequeña habitación junto a la iglesia, no pude sacarlo de mi mente. ¿De dónde venía? ¿Por qué se había detenido en mi iglesia? En mi interior, sin saber por qué, comencé a llamarlo Santiago. Santiago, como el peregrino, como el que busca un camino, como el que carga con el polvo de la jornada. Sentí que era una pregunta que Dios mismo me había puesto en el umbral de mi iglesia y de mi corazón. Una pregunta silenciosa, envuelta en misterio, que solo el tiempo, y quizás una fe más profunda de la que yo poseía, podría comenzar a responder. Y así, el niño silencioso, el niño sucio, se quedó. Se quedó y sin pronunciar una sola palabra, comenzó a transformar todo lo que creíamos saber sobre la gracia y la presencia divina. El niño, a quien en mi interior, casi como un secreto confesional, había empezado a llamar Santiago, no se fue. Aquel martes, luego de la misa del mediodía, no lo volví a ver en la última banca. Temí por un momento que la consternación de algunos feligreses, el murmullo de doña Elvira sobre la decencia del templo, lo hubiera ahuyentado. Pero no. Al atardecer, cuando el sol anaranjado lamía los viejos muros de piedra de la parroquia de Santa María de los Afligidos, lo encontré acurrucado bajo el arco del atrio, como una sombra más que la noche iba tragando. Su presencia se convirtió en una constante, tan inevitable y silenciosa como el crecer de la hiedra en las grietas del campanario. Santiago era un misterio envuelto en polvo y silencio. Dormía en el atrio, a menudo enroscado sobre sí mismo en el rincón más resguardado, justo al lado de la pesada puerta de madera que siempre dejaba entornada por si acaso, por si en el frío de la noche el muchacho decidía buscar refugio en la nave, y durante el día se refugiaba en la iglesia. No deambulaba sin rumbo, como otros niños curiosos que a veces se atrevían a entrar. No tocaba las bancas, no miraba los retablos menores ni los cuadros del Vía Crucis. Su atención estaba fija en un rincón oscuro y olvidado de la nave lateral, allí donde el sol de la tarde apenas se atrevía a dejar una estela dorada sobre el polvo en suspensión. En ese rincón, entre telarañas de plata antigua y la quietud que solo los lugares ignorados poseen, se encontraba una antigua estatua de Nuestra Señora de los Dolores. Era una imagen de madera tallada,
de aquellas que los viejos maestros artesanos de nuestra tierra solían crear con una devoción que iba más allá del arte. La piedad, como algunos la llamaban, aunque no representaba a la Virgen con su hijo en brazos, sino a ella sola, erguida, con las manos juntas y el rostro inclinado en una expresión de congoja tan profunda, tan palpable, que casi se sentía el peso de su dolor. Su manto, de un azul descolorido, caía en pliegues rígidos y su rostro, de madera noble, estaba surcado por lágrimas inmóviles, talladas con tal maestría que parecían frescas y brillantes bajo el tenue halo de luz que a veces la alcanzaba. Pero, a pesar de su intrínseca belleza y la desgarradora humanidad que emanaba, la estatua estaba descuidada. Sus colores originales se habían apagado bajo capas de hollín y el velo de años de indiferencia. Nadie le ponía flores, nadie encendía una vela a sus pies. La mayoría de los feligreses, me atrevería a decir, prefería evitarla. Quizás el dolor de la madre se sentía demasiado real, demasiado cercano, en una vida ya de por sí llena de aflicciones. Buscaban la alegría de los santos milagrosos, la esperanza de la resurrección, no la inmensa, abrumadora pena de una madre que ha perdido a su hijo. Era, de alguna manera, el espejo de un dolor que la gente no quería ver reflejado en sus propias vidas. Y así, la dolorosa permanecía, hermosa y olvidada, como un corazón roto en el silencio de nuestra fe. Santiago, sin embargo, parecía encontrar en ella una compañía, un eco de su propio silencio. Pasaba horas sentado a sus pies, con las piernas cruzadas sobre el suelo de piedra fría, su pequeña figura inmóvil, observando el rostro de madera, como si leyera en él la historia de todas las tristezas del mundo. No jugaba, no se movía, simplemente existía en esa vigilia silenciosa. A veces, y esto me conmovía de una manera que pocas veces había sentido, tomaba una ramita caída de algún árbol del atrio y con una delicadeza sorprendente para unas manos tan endurecidas y sucias, barría el polvo que se acumulaba alrededor de la base de la estatua. Era un gesto tan pequeño, tan íntimo, casi un rito personal de purificación y reverencia. Doña Elvira, por supuesto, no compartía mi creciente fascinación. Para ella, el niño seguía siendo una molestia, una mancha. «Padre Anselmo», me decía con su voz de cascabel que siempre sonaba a reproche, «ese muchacho no trae nada bueno, siempre pegado a la dolorosa, como si le diera lástima la cara de pena. Es un mal presagio, se lo digo yo. A saber qué pecados arrastra, qué espíritu oscuro lo ha traído a profanar el templo». Sus palabras, a menudo, sonaban a letanía, y aunque sabía que su intención era proteger lo que consideraba sagrado, su perspectiva me parecía tan estrecha, tan carente de la amplitud que la fe verdadera exige. Intenté explicarle que la compasión, incluso por una imagen de madera, era un buen signo, pero su mirada se perdía en un punto fijo más allá de mi hombro, inamovible en su convicción. «El niño no habla, padre. ¿Quién sabe lo que piensa? O lo que es peor, lo que es». Pero yo veía algo más. En sus actos silenciosos, en su inquebrantable devoción a esa imagen olvidada, veía una pureza que me avergonzaba, una devoción tan primaria y sin artificios, tan instintiva, que me recordaba la fe de los primeros cristianos, o la de los ermitaños del desierto, que solo necesitaban un crucifijo y la inmensidad del cielo para sentir la presencia de Dios. Santiago no rezaba con palabras que yo pudiera escuchar, pero su presencia, su quietud, su simple acto de sentarse a los pies de la Madre Dolorosa, era una oración que resonaba más fuerte que cualquier salmo recitado de memoria. Era un diálogo sin palabras con la Madre de Dios que yo mismo, en la rutina de mis misas y mis confesiones, a veces sentía que anhelaba, pero no sabía cómo recuperar. Me preguntaba qué veía Santiago en la Dolorosa. ¿Se veía a sí mismo, un alma solitaria y quizás afligida, en el reflejo de ese rostro de madera? ¿Sentía, en la tristeza inmóvil de la Virgen, una compañía que el mundo exterior le negaba? A veces, mientras observaba su pequeña silueta en la penumbra, sentía que él entendía algo fundamental que nosotros, con nuestras elaboradas teologías y nuestras bien organizadas liturgias,
habíamos olvidado. Que la fe no es solo alegría y esperanza, sino también la capacidad de sentarse con el dolor, de reconocerlo, de ofrecer consuelo, aunque sea a una imagen de madera. Su presencia empezó a moldear mi propia perspectiva. Ya no veía solo a un niño sucio y desamparado, veía a un guardián silencioso, a un centinela de una verdad oculta. Había algo en su apego a la dolorosa que me susurraba sobre la importancia de lo olvidado, de lo que hemos dejado de lado en nuestro afán por lo brillante y lo nuevo. Me hizo pensar en las palabras de Cristo sobre los últimos que serán los primeros, sobre la sabiduría que a menudo se esconde en los corazones más humildes y los rincones más oscuros. Los días se convirtieron en semanas. Santiago seguía allí, una presencia que se había tejido en el tapiz de mi parroquia, para bien o para mal, según quien lo observara. Para doña Elvira era el presagio de algo que no entendía, y por lo tanto temía. Para mí era un espejo, un recordatorio constante de que a veces, para encontrar la fe más pura, hay que dejar de buscarla en los grandes milagros y empezar a verla en los gestos más pequeños, en la devoción más humilde, en un niño que, sin una sola palabra, había elegido a una madre olvidada como su única compañía. Y en ese silencio, en esa quietud polvorienta, la dolorosa y su pequeño guardián esperaban, sin que ninguno de nosotros lo supiera, el momento en que el velo entre el cielo y la tierra se hiciera tan fino como el aliento de una plegaria. Era una calma tensa, una anticipación silenciosa, aunque en ese momento yo solo sentía la paz extraña que la presencia de Santiago me infundía y la profunda curiosidad por el secreto que, sabía en lo más hondo de mi alma, estaba a punto de revelarse. El misterio que el pequeño Santiago encapsulaba y la calma extraña que su presencia me infundía no tardarían en ser eclipsados por una sombra mucho más densa, una que se extendió por nuestro pueblo como la neblina más fría de la madrugada. Aquella quietud polvorienta a los pies de la dolorosa, ese remanso de fe primitiva que Santiago había creado sin pronunciar una palabra, se convertiría en un faro para algunos y en un reproche silencioso para la mayoría, en medio de la tempestad que se cernía sobre Santa María de los Afligidos. Yo, el padre Anselmo, que había intuido que un secreto se revelaría, jamás pude imaginar el precio de esa revelación, ni la oscuridad a la que primero nos sometería el Señor antes de encender su luz. Al principio fue casi imperceptible, un susurro entre los vecinos, una tos persistente en el mercado. Una madre reportó que su pequeño no quería comer, que su piel estaba caliente al tacto, luego otra y otra más. Lo que comenzó como casos aislados, rápidamente se trenzó en una cadena de alarmas. Una fiebre, extraña y agresiva, había comenzado a extenderse por nuestro pueblo, y lo más desgarrador, afectaba principalmente a los niños. Las risas de los infantes, que solían ser la melodía constante en las calles de adobe, se transformaron en un lamento ahogado, un gemido febril que se filtraba por las ventanas cerradas de cada hogar. La angustia se apoderó de las familias con una rapidez espantosa. El pequeño dispensario médico del pueblo, atendido por la siempre diligente, aunque algo abrumada, enfermera Elena, se vio desbordado. Sus estantes de medicinas, que habitualmente bastaban para las dolencias comunes, se vaciaron con una velocidad que reflejaba la voracidad de la enfermedad. Elena, con su rostro surcado por el cansancio y sus ojos reflejando la desesperación de quien se siente impotente, solo podía ofrecer paños fríos, infusiones de hierbas y, en el mejor de los casos, la magra esperanza de que el cuerpo de los pequeños resistiera. La ciencia de nuestro humilde establecimiento no encontraba remedio. Los remedios caseros, la sabiduría ancestral de las abuelas, todo parecía inútil. La fiebre subía implacable, consumiendo la energía de los pequeños, dejándolos postrados, con los ojos vidriosos y la piel ardiendo como brasas al sol. Las calles, antes bulliciosas con el ir y venir de los mercaderes y el juego de los niños, se tornaron silenciosas, casi sepulcrales. Un silencio pesado, cargado de miedo, se cernió sobre Santa María. Las puertas permanecían cerradas, los comercios apenas abrían sus postigos, y las pocas personas que se aventuraban a salir
Lo hacían con el paso apurado y la mirada baja, como si temieran que el mal que acechaba en el aire pudiera adherirse a sus ropas. Ya no se oían los chismes alegres, ni las bromas entre vecinos, solo el silencio quebrado, ocasionalmente por el llanto de un niño o el sollozo de una madre. En la iglesia, mi amada Santa María de los Afligidos, el ambiente se transformó radicalmente. Las misas, que antes eran momentos de celebración comunitaria y de paz, se volvieron más sobrias, más cargadas de una desesperación palpable. Los rostros de los feligreses, que solían irradiar la sencilla fe de quienes cumplen con el rito, ahora estaban sombríos, marcados por la ansiedad y la fatiga. Las peticiones de oración, que solían ser por buenas cosechas o la salud de los ancianos, se centraron exclusivamente en los pequeños enfermos. «Padre, rece por mi nieta. Mi hijo está ardiendo. Padre Anselmo, no quiere despertar. Virgen Santísima, no permitas que mi pequeño se vaya con el Señor». Las voces eran quebradas, los ojos húmedos, las manos apretadas con una fuerza que buscaba aferrarse a cualquier esperanza, por tenue que fuera. Me sentía como un capitán en una tormenta perfecta, intentando mantener a flote una barca que se inundaba por todos lados. Mi voz, que solía resonar con la certeza de la fe, a veces se sentía frágil, incluso para mí. ¿Cómo consolar a quienes veían a sus hijos luchar por cada aliento? ¿Cómo explicar el designio de Dios cuando éste parecía tan cruel? Mis homilías se llenaron de palabras de consuelo, de esperanza en la providencia divina, pero también de una honestidad cruda sobre el sufrimiento. No sabemos por qué el Señor permite estas pruebas, hermanos, les decía, con el corazón encogido, pero sí sabemos que Él está con nosotros, incluso en el valle de la sombra de la muerte. Pero incluso mis propias palabras resonaban con un eco de duda en mi interior. ¿Dónde estaba esa presencia consoladora en el llanto de los inocentes? ¿Se había olvidado Dios de nosotros? ¿Habíamos nosotros, por nuestra parte, olvidado algo esencial de nuestra fe? Pasaba horas en el sagrario, arrodillado, con la frente apoyada en el frío mármol, las manos entrelazadas en una oración que ya no era una conversación serena, sino un clamor desesperado. Recordaba las palabras de los salmos, las súplicas de Job, las lamentaciones de Jeremías, y me sentía hermanado en ese dolor antiguo, esa perplejidad ante el mal. Mis propias noches se poblaron de sueños agitados, donde el gemido de los niños y el rostro angustiado de las madres me perseguían sin tregua. La fe, que siempre había sido mi ancla, se sentía ahora como un delgado hilo que temía se rompiera bajo el peso de tanta aflicción. Me reprochaba no ser más elocuente, más milagroso, más cercano a Dios, pero el Señor parecía guardar silencio, o quizás yo no sabía cómo escucharlo en medio del estruendo del dolor. En medio de esta creciente desesperación que consumía a la comunidad, la presencia silenciosa de Santiago se volvió aún más notoria, más poderosa en su contraste. Mientras el pueblo se sumía en el miedo, mientras la iglesia se llenaba de un coro de lamentos y súplicas, él permanecía inmutable, impasible. Santiago seguía allí, a los pies de la dolorosa, en su rincón apartado y polvoriento. Su calma era absoluta, su quietud, casi sobrenatural. Lo observaba día tras día, mi mirada volviendo a él como un imán en medio de la vorágine de mi propia angustia. No vagaba por la iglesia como antes, no buscaba el sol en el atrio, se sentaba, encogido, con las rodillas contra el pecho y los brazos alrededor de ellas, su mirada fija en el rostro afligido de la madre. A veces, con una ramita que había encontrado, barría con una delicadeza casi reverencial el poco polvo que se acumulaba alrededor de la base de la estatua, como si su único propósito en la vida fuera ser el guardián de ese dolor, el compañero de esa soledad. Otras veces, simplemente permanecía inmóvil, como una pequeña estatua viviente, sus ojos grandes y oscuros reflejando la penumbra del rincón, pero sin una pizca del pánico que nos consumía a los demás. Su calma era un reproche silencioso a nuestra fe vacilante, a mi propia fe. Lo sentía en lo más hondo de mi ser. ¿Cómo podía este niño, descalzo, sucio, sin familia aparente, mantener una serenidad tan profunda frente a una calamidad
que a nosotros nos destrozaba? Era como si la fe de Santiago, pura y sin adornos, fuera un estanque de aguas cristalinas, mientras la nuestra era un río turbulento de miedo y preguntas sin respuesta. Él no pedía explicaciones, no exigía la intervención divina, no se quejaba, simplemente estaba, existiendo en una vigilia solitaria, como si supiera algo que nosotros habíamos olvidado, o como si confiara en un plan que a nosotros nos era oculto. En esos momentos de observación, mientras el hedor del miedo y la enfermedad llenaba el aire, me preguntaba qué veía Santiago en el rostro de la dolorosa. La mayoría de mis feligreses evitaban esa imagen, encontrándola demasiado triste, demasiado confrontativa con el dolor de la vida. Preferían los santos luminosos, la alegría de la resurrección. Pero Santiago se aferraba a la madre que lloraba. ¿Acaso encontraba en su dolor un espejo del suyo propio? ¿O acaso veía más allá de la tristeza, percibiendo la inmensa compasión que esa imagen representaba? Su presencia inalterable a los pies de la dolorosa se convirtió en el único ancla de normalidad, de quietud, en un pueblo que se desmoronaba bajo el peso de la enfermedad. Él era el único que parecía no haber perdido la esperanza, el único que no caía presa del pánico. Y en su silencio, en su devoción inquebrantable a una imagen olvidada, comencé a vislumbrar, aunque aún no lo entendía por completo, la pureza de la fe que nos había sido arrebatada por el olvido de que Dios a menudo se manifiesta en los más pequeños, en los más humildes, en los rincones más despreciados. La crisis se agudizaba con cada día que pasaba. Las noches eran largas y tortuosas, los días agotadores. El sol salía y se ponía, pero no traía alivio, solo más niños enfermos, más familias rotas por la incertidumbre. La desesperación alcanzaba su punto más álgido y el temor de que Dios nos hubiera abandonado se hacía un nudo en el estómago de muchos. Pero Santiago permanecía allí, una pequeña silueta en la penumbra, una pregunta sin respuesta, un guardián de la fe cuando todos los demás la perdíamos. Y yo, el padre Anselmo, solo podía observar, orar y esperar, sin saber qué más hacer, sumergido en la dolorosa quietud que precedía a una tormenta aún mayor, o quizás al milagro que habíamos olvidado cómo pedir. La enfermedad, esa sombra invisible y voraz, no solo se cernía sobre el pueblo como una niebla densa y opresiva, había comenzado a devorar sus entrañas, llevándose consigo la risa de los niños y la paz de los hogares. El olvido que nos había invadido, el olvido de que Dios a menudo se manifiesta en los más pequeños, en los más humildes, en los rincones más despreciados, ahora nos mordía con una ferocidad inaudita. La crisis se agudizaba con cada día que pasaba, y las noches eran largas y tortuosas, los días agotadores. El sol salía y se ponía, pero no traía alivio, solo más niños enfermos, más familias rotas por la incertidumbre. La desesperación alcanzaba su punto más álgido, y el temor de que Dios nos hubiera abandonado se hacía un nudo en el estómago de muchos. Pero Santiago permanecía allí, una pequeña silueta en la penumbra, una pregunta sin respuesta, un guardián de la fe cuando todos los demás la perdíamos. Y yo, el padre Anselmo, solo podía observar, orar y esperar, sin saber qué más hacer, sumergido en la dolorosa quietud que precedía a una tormenta aún mayor, o quizás al milagro que habíamos olvidado cómo pedir. La noticia llegó como un golpe seco, como el sonido de una campana tañendo a duelo en el corazón mismo de la noche. Era una madrugada sin estrellas, cubierta por un manto de nubes bajas y amenazantes, cuando el joven Mateo, hijo de doña Elvira y padre del pequeño Tomás, golpeó la puerta de la casa parroquial con una urgencia que no admitía dilación. Su rostro, bañado en el sudor frío del pánico, era un espejo de la angustia que devoraba a tantas familias en esos días aciagos. Padre Anselmo, por favor, su voz era un susurro ronco, apenas inteligible. Es Tomás. La fiebre no baja, no hay forma. Mi corazón se encogió. Tomás, el nieto de doña Elvira, un niño de apenas 5 años, con unos ojos vivaces que siempre me recordaban a los de un pajarito curioso y una sonrisa que podía iluminar hasta el día más gris.
Había heredado la meticulosidad de su abuela, pero también una dulzura que la matriarca, con su coraza de rectitud, no siempre permitía asomar. Ver a Mateo, un hombre fuerte y reservado, al borde de las lágrimas, me confirmó que la situación era desesperada. Me vestí a toda prisa, mi sotana pesada y mi estola en mano, mientras mi mente ya corría por las calles oscuras, imaginando el rostro febril del pequeño. Al llegar a la casa de doña Elvira, el aire mismo parecía denso, cargado con el olor agridulce de la enfermedad y el sudor, la desesperación contenida. La pequeña vivienda, siempre tan pulcra y ordenada bajo el ojo vigilante de su dueña, ahora mostraba signos de abandono. Una olla descuidada en la estufa, mantas desordenadas, el silencio sepulcral que solo se rompía por el jadeo entrecortado de un niño que luchaba por respirar. Allí, en el lecho improvisado en la sala, yacía Tomás. Su piel, antes rosada y lozana, estaba ahora de un color ceniciento, húmeda y abrasadora al tacto. Sus pequeños labios, agrietados, susurraban palabras incomprensibles. Sus ojos, antes llenos de vida, estaban fijos en algún punto invisible, perdidos en la neblina de la fiebre. A su lado, sentada con una rigidez que parecía esculpida en piedra, estaba doña Elvira. Era una imagen que nunca olvidaré. La mujer que había sido el pilar de la disciplina en nuestra parroquia, la guardiana de la moral y el decoro, la que se jactaba de su fe inquebrantable y de su capacidad para manejar cualquier adversidad, ahora se veía pequeña, frágil, derrotada. Su cabello, usualmente recogido en un moño impecable, estaba desordenado. Algunos mechones grises escapaban de su prisión. Sus manos, que con tanta firmeza habían ordenado los cirios y las flores del altar, ahora sostenían temblorosamente un paño húmedo que aplicaba sin descanso en la frente del niño, con una inútil constancia. No había lágrimas en sus ojos, no al principio, solo una mirada de incredulidad, de absoluta desolación, como si el mundo que ella conocía se hubiera disuelto ante sus ojos y ella no supiera cómo reconstruirlo. La fe de doña Elvira, tan estricta y rígidamente estructurada, había sido siempre una fortaleza, una fe que no dudaba, que no cuestionaba, que encontraba consuelo en la letra y la tradición. Pero frente a la agonía de su nieto, esa fortaleza se había resquebrajado, revelando la vulnerabilidad de la carne y el corazón. Me acerqué, ofrecí una oración en voz baja, ungí al niño con el santo óleo. Mis palabras se sentían huecas, mis gestos torpes ante la magnitud de su dolor. Doña Elvira apenas me miró, su atención fija en el aliento errático de Tomás. En esos momentos, la piedad que podía ofrecer el sacerdote era insignificante frente a la piedad que clamaba el corazón de una abuela. Los días siguientes fueron un tormento lento y brutal. La fiebre de Tomás no cedía. Las súplicas de Mateo y su esposa eran desgarradoras. Doña Elvira permanecía al lado del niño, día y noche, su rostro una máscara de agotamiento y desesperación. La observé, y en sus gestos, en la forma en que su cuerpo se encorvaba, en el silencio de su voz, vi cómo su orgullo, ese muro que había levantado alrededor de su ser, se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Ella, que siempre había tenido una opinión sobre todo, ahora callaba. Ella, que siempre había sabido qué hacer, ahora estaba paralizada. Su fe, tan acostumbrada a las respuestas claras y las certezas doctrinales, se encontraba ahora en un terreno baldío, donde solo habitaban las preguntas sin fondo y el miedo más elemental. El rigor de su fe se había topado con la irracionalidad de la enfermedad, y en ese choque su espíritu se había roto. Una noche, cuando la luna apenas asomaba como una uña pálida en el cielo y el canto de los grillos era lo único que rompía el silencio opresivo del pueblo, la encontré de nuevo en la iglesia. No había avisado, no me había llamado. Había venido sola, con el paso lento y arrastrado de quien lleva el peso del mundo sobre sus hombros. La iglesia estaba sumida en la oscuridad, apenas iluminada por la luz mortecina de las velas votivas que algunos fieles habían encendido, parpadeando como ojos vigilantes en la penumbra. La vi entrar, no como la doña Elvira de siempre, la sacristana imponente, con su ceño fruncido y su andar resuelto,
inspeccionando cada rincón para asegurarse de que todo estuviera en perfecto orden. No, entró como una sombra, como una mujer despojada de todo artificio, de toda pretensión. Su vestimenta, antes inmaculada, ahora parecía arrugada y sin cuidado. Sus hombros estaban encorvados, y sus manos, que siempre se movían con propósito, colgaban inertes a sus costados. Caminó por el pasillo central, pero no se dirigió al altar mayor, donde la luz dorada de la lámpara del sagrario solía atraer a las almas devotas. No buscó el lugar de honor, el púlpito desde donde tantas veces había escuchado sermones que reforzaban su convicción. Su mirada, velada por el cansancio y una angustia profunda, parecía vagar sin rumbo, hasta que, con una lentitud casi dolorosa, se detuvo. Se detuvo frente al rincón olvidado, ese rincón oscuro de la nave lateral, donde se alzaba la estatua de Nuestra Señora de los Dolores, la imagen de madera tallada, cuyo rostro reflejaba una pena tan profunda, tan humana, que la mayoría de los feligreses prefería evitarla, encontrándola demasiado cruda, demasiado real en su expresión de sufrimiento. Y allí, a los pies de la dolorosa, en su vigilia silenciosa y constante, estaba Santiago, el niño sucio que doña Elvira había despreciado, al que había llamado mal presagio. La escena que siguió se grabó en mi memoria con la fuerza de un grabado antiguo, cada detalle cincelado con precisión. Doña Elvira, con una lentitud que denotaba una resistencia interna que finalmente se doblegaba, giró sus pies hacia ese rincón. Cada paso era una victoria sobre su propio orgullo, sobre sus propios prejuicios. Cada paso era un reconocimiento tácito de que las respuestas no se encontraban donde ella siempre había creído, sino quizás en los lugares más insospechados, los más rechazados. La vi arrodillarse, pero no lo hizo con la postura erguida y devota que solía adoptar frente al altar. Se desplomó, sus rodillas chocando contra el frío suelo de piedra con un gemido apenas audible. Su cuerpo se dobló y su cabeza cayó sobre sus brazos, que se apoyaban en el escalón de piedra frente a la dolorosa. Fue un acto de rendición total, no a Dios en su majestuosidad distante, sino a la Madre Dolorosa, a la Virgen que comprendía el más profundo de los sufrimientos humanos. Y allí, en ese rincón polvoriento, junto a ese niño sucio al que tanto había despreciado, doña Elvira lloró. No fue un llanto contenido, de lágrimas silenciosas, fue un torrente, un sollozo profundo y desgarrador que brotó de lo más hondo de su ser, un grito ahogado que la conmovía desde las entrañas. Las lágrimas empaparon el polvo del suelo, el mismo polvo que Santiago había intentado barrer, el mismo olvido que cubría a la imagen. Su voz, cuando finalmente encontró una, era un hilo apenas audible, una letanía de súplicas rotas. «Madre mía, mi Virgen Santísima, por favor, te lo ruego, salva a mi Tomás, no te lo lleves, es tan pequeño, tan inocente, ten piedad, madre, ten piedad de esta pecadora, yo te lo pido, te lo suplico, un milagro, madre, un solo milagro». Sus palabras se quebraban, se convertían en gemidos, en el ulular de una mujer que había llegado al límite de su resistencia. Su orgullo, su fe rígida, su rectitud inquebrantable, todo se había deshecho en ese rincón oscuro, transformándose en una vulnerabilidad cruda y desesperada. La vi aferrarse a la esperanza más elemental, la de la intercesión divina, con la misma fuerza con la que una madre se aferra a la vida de su hijo. Y Santiago, el niño, que había sido una presencia tan constante y silenciosa, ahora estaba allí, a pocos centímetros de doña Elvira. No se movió, no habló, pero su presencia era un ancla, un testigo mudo de la humanidad que se desbordaba ante la imagen de la madre. Lo observé desde la nave central, donde me había escondido en las sombras, sin querer interrumpir, sin atreverme a perturbar la santidad de ese momento. Sus ojos, profundos y oscuros, estaban fijos en la escena, no con curiosidad, sino con una quietud que a mí me parecía casi de entendimiento, de compasión. Era como si el universo entero se hubiera detenido, conteniendo el aliento. La iglesia, ese edificio de piedra y cal, esa nave que había sido testigo de tantos dolores y tantas alegrías a lo largo de los siglos, ahora era un santuario de la más pura desesperación.
una desesperación que, paradójicamente, abría la puerta a la esperanza. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes que parecían bailar al ritmo del sollozo de doña Elvira. El perfume rancio de la iglesia se mezclaba ahora con el salado olor de las lágrimas y el tenue aroma de la fe que renacía de las cenizas. En ese rincón, la mujer más rígida de mi comunidad y el niño más humilde, el niño sucio, que tantos habían querido apartar, estaban unidos en una oración desesperada ante la imagen del dolor de una madre. Habían encontrado un terreno común en la vulnerabilidad, en la necesidad compartida de un poder que trascendiera la lógica humana, la medicina y el orgullo. La fe de doña Elvira ya no era la fe de una mujer que dictaba normas, sino la de una madre que suplicaba por la vida. Miré a la dolorosa, la vieja estatua de madera, con su rostro surcado por tallas que representaban un dolor ancestral, parecía cobrar vida en la penumbra. Sus ojos, esculpidos para expresar una pena inmensa, parecían ahora observar la escena con una comprensión silenciosa. Era como si la Madre de Dios, en su dolor, se inclinara para escuchar la súplica de otra madre, de otra abuela, cuyo corazón se rompía en 1000 pedazos. La quietud en la iglesia se hizo casi palpable. Una presencia. El aire mismo parecía vibrar con la intensidad de la oración no pronunciada, con la angustia compartida, con la esperanza que se aferraba a un hilo apenas visible. Era un momento de pura verdad, de desnudez del alma. En ese silencio, en esa profunda vulnerabilidad, sentí que algo trascendente estaba a punto de ocurrir, algo que rompería la quietud, que disolvería la desesperación, que redefiniría nuestra comprensión de la fe y el amor divino. Toda la iglesia pareció contener el aliento, expectante, como si supiera, de alguna manera inarticulada, que el velo entre lo ordinario y lo extraordinario estaba a punto de desgarrarse. Mi corazón latía con una mezcla de pavor y una esperanza que, contra toda razón, empezaba a florecer en mi pecho. La súplica de doña Elvira, tan cruda y real, era la súplica de todos nosotros, y en el silencio esperábamos la respuesta. El aire, ya denso con el peso de la desesperación y la súplica, se hizo aún más pesado, más opaco, casi asfixiante. La oscuridad de la iglesia, solo rota por las titilantes llamas de unas cuantas velas votivas que arrojaban sombras danzantes sobre las columnas antiguas y los rostros cansados, parecía absorber hasta el último suspiro de esperanza. Los ecos de los sollozos de doña Elvira, ahora apenas un jadeo ahogado, se perdían en el silencio que siguió a su oración desgarrada. Yo, padre Anselmo, con mis rodillas doloridas sobre el frío mármol y mi alma tambaleándose al borde del abismo de la duda y la fe, sentía cada fibra de mi ser tensa, expectante. Mi mirada estaba fija en la imagen de la dolorosa, bañada por la pálida luz de una vela cercana, como si esperara que ella misma se moviera, que articulara la respuesta que todos anhelábamos. Y en medio de esa vigilia, en el corazón de esa oscuridad tejida de oraciones mudas y almas heridas, ocurrió, no con estruendo, no con una luz cegadora, sino con la quietud más profunda que haya presenciado jamás. Santiago, el niño de ojos viejos y ropas de polvo, que hasta ese momento había sido una extensión de la misma inmovilidad de la iglesia, se movió. Fue un movimiento lento, deliberado, casi ritualista, que rompió el hechizo de la quietud con una solemnidad que helaba la sangre. Se puso de pie. No hubo prisa en su acción, ni torpeza. Cada músculo de su pequeño cuerpo, hasta entonces acurrucado como una sombra a los pies de la Madre Dolorosa, se estiró con una gracia inesperada. Sus ojos, que siempre habían parecido absortos en un mundo que solo él habitaba, ahora parecían fijos en un punto, en una verdad invisible para nosotros. Deslizó sus pies descalzos sobre las losas frías del suelo de piedra, y cada paso, ligero como la caída de una hoja, resonaba en el eco de mi corazón sobreexcitado. Era como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado, cada instante estirándose en una eternidad cargada de significado. Nuestras miradas, las pocas miradas de los que aún velábamos, doña Elvira y yo, y quizás un par de ancianas que se habían unido a la plegaria, convergieron en él.
No había miedo en Santiago, ni duda, solo una determinación tranquila, una pureza de propósito que hacía palidecer nuestra propia fe, tan a menudo manchada por la preocupación y el miedo. Se acercó a la estatua de la Dolorosa, a esa imagen de madera tallada que había sido la única compañía constante de su silencio. La Dolorosa. ¿Cuántas veces había pasado yo por su lado, ofreciéndole una rápida oración, un pensamiento fugaz? Era una de esas imágenes antiguas de la parroquia, de madera noble, sí, pero castigada por el tiempo, el polvo y el olvido. Su rostro, tallado con una expresión de dolor tan vívida que dolía mirarla, estaba cubierto por una fina capa de hollín y suciedad acumulada a lo largo de décadas. Las lágrimas, esculpidas de forma permanente en sus mejillas, parecían más ranuras de madera que un rastro de pena. Sus ojos, de un marrón oscuro y profundo, estaban fijados en un punto distante, como si miraran a través del dolor de este mundo hacia el abismo de la eternidad. La mayoría de los feligreses prefería las imágenes más luminosas, las que prometían consuelo rápido, no las que reflejaban la cruda realidad del sufrimiento. Pero para Santiago, la Dolorosa era su santuario, su confidente silenciosa. Él llegó a sus pies, se detuvo. La diferencia de estatura era abismal. Su pequeña figura apenas alcanzaba la altura de las rodillas de la Virgen si ella hubiera estado de pie. Levantó su mano, la mano pequeña y sucia que había barrido el polvo del suelo a sus pies, que había recogido la tierra del atrio, que había conocido solo la aspereza de la calle. Era una mano infantil, pero en ese momento se movía con la autoridad y la delicadeza de un anciano sabio, con una ternura infinita, con una gracia que emanaba de una fuente más allá de lo terrenal. Tocó la mejilla de madera de la Virgen. Mi aliento se detuvo en mi garganta. Fue un toque suave, apenas un roce, pero en ese silencio denso resonó como un trueno en el alma. La yema de su dedo se posó justo debajo del ojo tallado de la Virgen, en el punto exacto donde la pena eterna parecía más profunda, donde la lágrima de madera comenzaba su descenso perpetuo. Era un gesto simple, la caricia de un hijo a una madre afligida, un consuelo puro y sin reservas. Un niño, el más humilde entre nosotros, ofreciendo alivio al dolor más sagrado. En ese instante, en el centro mismo de aquella capilla lateral olvidada, el universo pareció contener el aliento. La llama de la vela que iluminaba la Dolorosa, antes inquieta, se quedó inmóvil, su luz clara y firme. El aire dejó de moverse. Ya no había susurros, ni el tenue crujido de la madera antigua, solo el golpeteo furioso de mi propio corazón, y supongo, el de doña Elvira, que ahora no gemía, sino que miraba, petrificada, con los ojos muy abiertos. Entonces, la quietud se rompió, no por un sonido, no por una explosión de luz, sino por un movimiento imposible, sutil, casi imperceptible, pero innegable, que todos presenciamos. Fue en la Dolorosa misma, su rostro, ese rostro tallado en madera, inmutable por siglos, congelado en una expresión de dolor que el tiempo había barnizado, cambió. No fue una mueca, ni una contracción violenta. Fue una suavidad que emergió desde dentro de la madera, una transformación imposible de lo inerte en lo vivo. Los bordes de sus labios tallados, que hasta ese momento habían estado sellados en una línea descendente de eterna tristeza, parecieron relajarse, suavizarse, y sus ojos, esos ojos de madera oscura que solo reflejaban la luz sin verla, parecieron mirarnos, mirar a Santiago. Pero el movimiento más asombroso, el que grabó el prodigio en el alma de cada uno de nosotros, fue el de su cabeza. La Dolorosa, cuya postura había sido siempre rígida, ligeramente inclinada hacia la derecha en una expresión de lamento, ejecutó un movimiento apenas discernible, un leve, un infinitesimamente pequeño, pero absolutamente cierto, ladeamiento de su cabeza. Se inclinó, solo un poco, hacia Santiago, hacia la mano pequeña y sucia, que aún reposaba con tanta reverencia sobre su mejilla. Era una inclinación de gratitud, de reconocimiento, de una compasión que trascendía la madera y el tiempo. Era el gesto de una madre que responde al consuelo de su hijo. Una ola de escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies, no de frío, sino de una comprensión abrumadora. Mi mente racional se rebelaba, gritando que la madera no se mueve,
que los ojos tallados no ven, que un objeto inanimado no responde a un toque humano. Pero mis propios ojos, mi propia experiencia, el testimonio silencioso de los demás presentes, desmintieron cada objeción. La dolorosa se había movido, había respondido. Doña Elvira dejó escapar un gemido ahogado, una mezcla de terror sagrado y una fe tan profunda que nunca antes le había visto. Su rostro, aún marcado por las lágrimas, se contrajo en una expresión de asombro y reverencia. Sus manos, antes apretadas en súplica, ahora cubrían su boca, incapaces de pronunciar una palabra. Las otras ancianas, que hasta ese momento habían permanecido casi invisibles en las sombras, ahora tenían los ojos desorbitados, aferrándose a sus rosarios como a la única ancla en un mar de lo incomprensible. Yo, el padre Anselmo, el que había estudiado los textos sagrados, el que había administrado los sacramentos, el que había enseñado sobre los milagros con una fe que a veces sentía más como costumbre que como experiencia, me encontré sin palabras. Mis rodillas, ya débiles, amenazaron con ceder por completo. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de pavor y una euforia que trascendía cualquier emoción terrenal. Acabábamos de presenciar algo que no tenía explicación en el mundo de los hombres, algo que desafiaba la razón y la lógica. La quietud volvió a envolver la iglesia, pero ya no era la quietud de la desesperación o del abandono. Era una quietud cargada de un misterio inmenso, de una presencia que era palpable, respirable, el velo entre nuestro mundo y el de lo sagrado, el que yo a menudo sentía tan opaco, se había desgarrado por un instante, revelando una verdad que mi corazón apenas podía contener. El toque inocente de un niño, el más olvidado entre los olvidados, había obrado lo imposible, había despertado a la Madre de Dios del sueño de nuestra propia indiferencia. Estábamos en el umbral de algo sagrado, algo que cambiaría no solo nuestras vidas, sino el corazón mismo de nuestra comunidad para siempre. Y en el silencio que siguió a ese movimiento milagroso, sentí que la respuesta, la verdadera respuesta a la súplica de una abuela y al dolor de un pueblo, estaba a punto de manifestarse de la forma más gloriosa y sorprendente imaginable. La iglesia, que hasta ese momento había sido un santuario de ecos y sombras danzarinas, se transformó. El toque de Santiago no había sido un simple contacto de piel y madera, había sido una chispa, un catalizador. Mis ojos, fijos en la imagen de la dolorosa, vieron algo que desafiaba toda lógica, toda física, toda explicación humana, y que, sin embargo, se manifestaba con una autoridad innegable, con una mansedumbre que era más poderosa que cualquier estruendo o argumento. Fue lenta, sí, tan lenta que al principio dudé de mi vista. ¿Era una gota de rocío atrapada en una grieta? ¿Un reflejo engañoso de alguna vela, aunque las pocas que titilaban en esa hora temprana apenas proyectaban una luz mortecina, incapaz de un brillo tan singular? No, no era ninguna de esas cosas. Del ojo derecho de Nuestra Señora, aquel que el artista había tallado para representar la fuente de su más profunda pena, comenzó a brotar algo. No era el goteo rápido y transparente del agua, ni la resbaladiza humedad de una lágrima humana. Esto era diferente. Su sustancia y luminiscencia pertenecían a otro reino. Se formó, con una paciencia que solo podía ser divina, una gota espesa y densa. Tenía un color que no he vuelto a ver igual, una tonalidad de oro viejo y miel, brillante con una luz interior, con una calidez que parecía emanar desde su misma esencia. Se hinchó, redonda y perfecta, en el reborde del párpado de madera, como una perla viva, suspendida en el aire, desafiando no solo la gravedad, sino también la inercia del tiempo. Mis propios pulmones parecieron contener el aliento de doña Elvira y el de los pocos que estábamos allí, prisioneros de lo inenarrable, de la certeza de estar presenciando un evento que reescribiría los contornos de nuestra fe. Y luego, con una lentitud que era casi una danza sagrada, la gota se desprendió. No cayó con el peso de la gravedad, se deslizó con la gracia de una caricia. Recorrió el camino marcado por el cincel, por la mejilla de madera desgastada por los siglos y la indiferencia, dejando a su paso
un rastro luminoso, sí, pero también oleoso, como si no solo brillara, sino que ungiera la superficie, imprimiendo una bendición tangible. Era una línea que no se secaba, que permanecía húmeda, vibrante, sobre el polvo acumulado y la pátina de la vejez. Era la luz en la oscuridad, la vida en la madera muerta, un hilo de esperanza líquida que descendía desde el cielo a la tierra. Una sola lágrima. Mi mente racional, entrenada en los seminarios, siempre en busca de la explicación lógica, se revelaba. ¿Podría ser una ilusión óptica? ¿Un engaño de mis sentidos agotados por la vigilia y la tensión? Mis ojos parpadearon, tratando de desvanecer la visión, de devolverme a la seguridad de la razón y la realidad conocida, pero no se desvaneció. Al contrario, justo cuando la primera gota alcanzaba el labio superior de la Virgen, otra, idéntica en su espesor y su dorado resplandor, comenzó a formarse en el mismo ojo, y luego una tercera, una cuarta, una procesión silenciosa de lágrimas doradas. No había truco de luz, ni engaño del cansancio, ni artilugio mecánico alguno. Era real, dolorosamente, gloriosamente, innegablemente real. En ese mismo instante, o quizás un instante antes, de forma tan sutil que se entrelazó con el asombro visual, un aroma comenzó a extenderse por la iglesia, un perfume. No era el incienso litúrgico, ni el olor a humedad de los muros antiguos que evocaba siglos de oraciones, ni el tenue rastro de flores marchitas del altar. Este era un aroma que yo solo había imaginado en mis lecturas de las vidas de los santos, en las descripciones de las apariciones celestiales. Era una fragancia que abrazaba el alma, que calmaba el espíritu más atormentado y elevaba el corazón hasta las mismas puertas del paraíso. Era una mezcla. Predominaba el nardo, esa flor de profunda dulzura que evoca la unción de Betania, el amor desmedido, el sacrificio generoso, la devoción absoluta. Pero a ese nardo se unía otro olor, más terroso y antiguo, el del olivo. El olivo del huerto de Getsemaní, donde Cristo sudó sangre. El olivo de la paz que la paloma llevó a Noé. El olivo de la promesa de un nuevo pacto. Nardo y olivo. Una combinación que era a la vez un lamento por el sufrimiento del mundo y una esperanza de salvación, una ofrenda de amor divino y una promesa de consuelo. Llenó la iglesia, cada rincón, cada intersticio del aire, tan denso que casi se podía saborear, tan etéreo que parecía venir de un lugar más allá de los muros de piedra, más allá de la tierra, un suspiro del cielo. Doña Elvira, la mujer de hierro, la que había visto al niño Santiago como una molestia, como una mancha de polvo en el sagrado recinto, la que había juzgado su presencia con una severidad que rayaba en la crueldad. Doña Elvira no pudo más. Su cuerpo, tenso y rígido por la vigilia, por la angustia por su nieto, por su propia estricta interpretación de la fe, cedió de repente. Escuché un ahogado sollozo que se escapó de su garganta, un sonido que era mitad dolor por su dureza pasada, mitad liberación de una carga invisible. Se desplomó, sin fuerzas, sin dignidad mundana, sin nada más que su humanidad quebrada y su fe renacida, de rodillas en el suelo polvoriento, justo donde el niño Santiago había estado velando a la madre. Sus manos temblaban mientras se llevaba el pequeño crucifijo al pecho. Sus ojos, aunque anegados en lágrimas propias que lavaban años de orgullo, no dejaban de mirar la cascada dorada que descendía por el rostro de madera. En sus lágrimas no había ya amargura ni reproche, sino un torrente de fe purificada y profundamente humildada. Era la fe de la entrega total, del reconocimiento de una verdad que superaba su entendimiento. Y yo, Padre Anselmo, el sacerdote, el pastor de este pequeño rebaño, el que había estudiado teología y dogmas en los más venerables textos, el que había administrado los sacramentos e intentado guiar a mi gente con la razón y la escritura, yo, que debía ser el pilar, el intérprete de lo divino, me quedé sin palabras. Mis labios, que tantas veces habían pronunciado las palabras sagradas de la Eucaristía y la absolución, estaban secos y mudos. Mis rodillas temblaron con una fuerza que amenazaba con derribarme por completo. Sentí que no era digno, que mi intelecto, mi erudición,
mi preparación eclesiástica eran un estorbo, que mi fe, aunque sincera, estaba en ese instante empequeñecida hasta la insignificancia ante la magnitud de lo que mis ojos veían y mis sentidos experimentaban. Era una humildad que dolía, una conciencia profunda de mi propia pequeñez, de mi falta de inocencia, de mi mente demasiado llena de esquemas, ante la inmensidad de Dios. Esta no era una visión, no era un sueño febril, ni el delirio de la vigilia. Estaba despierto, mis sentidos agudizados por el asombro y una emoción que no cabía en el pecho, que amenazaba con desbordarlo. Las lágrimas doradas seguían fluyendo, una tras otra, con una cadencia propia, una pulsación de vida en el corazón de la madera inerte. El perfume de nardo y olivo se había anclado en cada molécula de aire, tan profundamente que respirarlo era beber de una fuente celestial, una comunión sin palabras, una curación del alma que iba más allá de lo que yo pudiera comprender. El espacio sagrado de la iglesia se había saturado de la presencia de lo divino, no como una metáfora, sino como una realidad palpable. No había explicación, no había truco. Mi mente sacerdotal, entrenada para buscar la verdad y discernir la impostura, para proteger a mi rebaño de engaños y supersticiones, recorrió cada posibilidad. ¿Un mecanismo oculto? ¿Una sustancia química que reaccionaba con el ambiente? ¿Algún tipo de engaño óptico? No, nada de eso tenía sentido en la cruda simplicidad de la escena, en la antigua quietud de la imagen de madera, en la pureza prístina del gesto del niño que acababa de tocarla. La autenticidad era tan sobrecogedora, tan abrumadora, que cualquier intento de racionalización se desvanecía como humo ante un viento divino, dejando solo el testimonio de lo imposible. Estábamos en presencia de un milagro innegable, tangible, sensorial, espiritual. No era una fe ciega que se aferraba a la esperanza en la oscuridad, sino una fe confirmada por la experiencia, por la irrupción gloriosa de lo sobrenatural, en lo más ordinario y olvidado de nuestras vidas. Nuestra Señora, la que habíamos conocido y venerado como la Dolorosa, la que representaba el sufrimiento de la Madre de Dios al pie de la cruz, ahora lloraba. Pero esas lágrimas doradas, perfumadas, rebosantes de luz y calidez, no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de profunda, inmensa, ilimitada misericordia. Comprendí en ese instante que su dolor no se había desvanecido, no se había olvidado, sino que se había transfigurado, había alcanzado la plenitud de la compasión y la intercesión. Sus lágrimas eran la respuesta a las nuestras, el eco de cada lamento, de cada súplica desesperada, de cada lágrima de enfermedad y miedo que había subido de los labios de mi gente en los últimos días y semanas. Eran el bálsamo para nuestras heridas más profundas, la promesa de consuelo en medio de la aflicción, la afirmación inquebrantable de que no estábamos solos en nuestra desesperación, la imagen de la Dolorosa, tan a menudo evitada por la intensidad de su tristeza, por el reflejo de nuestro propio sufrimiento, se había convertido de repente en la fuente de la esperanza más radiante, de la gracia más palpable. Ya no era solo una representación de la pena eterna, era el anuncio vivo de la intervención divina, la confirmación de la ternura de Dios. Su rostro, antes sombrío y melancólico, ahora brillaba con el rastro de las lágrimas doradas, como si el propio Cristo, en su resurrección, le hubiera enjugado los ojos con la luz de la vida nueva. Era una belleza desgarradora y redentora a la vez. Me arrodillé junto a doña Elvira, mi frente tocando el suelo frío y áspero, mis manos juntas en una oración que no necesitaba palabras, solo el profundo y abrumador reconocimiento de la majestad de Dios. La iglesia entera, silenciosa salvo por el tenue sollozo de doña Elvira y el goteo de las lágrimas de aceite que se extendía en el aire, se había convertido en un portal, un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban de una manera inaudita, donde lo humano y lo divino se fusionaban en un acto de amor incomprensible, de una intimidad que solo Dios podía orquestar. El tiempo mismo parecía haberse detenido, plegándose sobre sí mismo para albergar este instante eterno. Las lágrimas seguían fluyendo, un caudal lento pero constante,
un torrente de gracia que bañaba el rostro de la Virgen y que, por extensión, sentía que bañaba nuestras almas sedientas, purificándonos de nuestros miedos y nuestra ceguera. El perfume era cada vez más intenso, un abrazo invisible que disipaba el miedo y la desesperación que se habían apoderado de nuestro pueblo, que se había anidado en el corazón de cada padre y madre. Era el aroma de la sanación, de la redención, de la presencia palpable y consoladora de la Madre. Miré a Santiago. Él, el catalizador de todo esto, el pequeño guardián silencioso de la dolorosa, permanecía de pie, su mano todavía ligeramente levantada, como si acabara de completar su obra más esencial. En sus ojos, grandes y oscuros, no había asombro, ni sorpresa, ni la más mínima señal de que lo que acababa de suceder fuera algo fuera de lo común. Había solo una serena comprensión, una paz que yo, con todos mis años de fe y estudio, apenas comenzaba a entrever. Era como si, para él, esto no fuera un milagro extraordinario que rompía las leyes del mundo, sino la manifestación natural de un amor que él siempre había sabido que existía, que había sentido con una pureza que nosotros habíamos olvidado. Él había visto la conexión, había sentido la verdad que nosotros, en nuestra ceguera, en nuestra rutina vacía, en nuestra búsqueda de lo ruidoso y lo grandioso, habíamos pasado por alto. La belleza silenciosa y sufriente de una madre que espera pacientemente ser amada en su dolor. Y ahora, en respuesta a un toque puro, a una súplica desesperada y a la fe sin adulterar de un niño, ella se había manifestado. No solo para nosotros, los pocos presentes en esa madrugada milagrosa, sino para todo el pueblo, para todo aquel que tuviera ojos para ver y corazón para creer. El milagro había comenzado, y con él el amanecer de una nueva era de fe para Santa María de los Afligidos. En ese instante, mientras las lágrimas de aceite seguían su curso dorado por el rostro de madera, y el perfume celestial de nardos y olivo abrazaba cada aliento como un consuelo tangible del cielo, una comprensión profunda y sobrecogedora comenzó a abrirse paso en mi alma. No fue una revelación abrupta, sino el suave, casi imperceptible, despliegue de una verdad que siempre había estado ahí, velada por el polvo de la costumbre y el ruido de nuestras propias preocupaciones. Fue entonces que lo comprendí todo. El secreto que el niño, Santiago, había revelado no era una profecía de calamidades futuras, ni el mapa de un tesoro escondido bajo las baldosas de la iglesia. No, el secreto era infinitamente más vasto, más íntimo, más vital. El secreto era que Dios no nos había abandonado. A pesar de nuestras dudas, de nuestra ceguera, de nuestra indolencia, su amor permanecía. Nosotros éramos los que nos habíamos alejado. Nuestra fe se había vuelto un murmullo de hábitos, nuestras oraciones, una rutina mecánica desprovista de fuego. Habíamos olvidado mirar con amor a los más pequeños, a los desamparados, a aquellos que Dios nos envía como sus emisarios más puros. Habíamos descuidado el consuelo de su madre, esa imagen de dolor que, en nuestra superficialidad, preferíamos evitar por su recordatorio de una aflicción que no queríamos enfrentar. El milagro no era solo que la Virgen llorara aceite, era el recordatorio de que habíamos dejado de buscarla en la oscuridad, en el rincón olvidado, en el corazón de aquellos que la amaban sin exigir nada a cambio. Dios, en su infinita misericordia, nos había enviado al más humilde de sus mensajeros para recordarnos el poder de la fe pura, la que nace de la necesidad y del amor desinteresado. Santiago, con su presencia silenciosa y su devoción inquebrantable a los pies de la dolorosa, había sido el puente entre nuestro mundo adormecido y la compasión divina. Había sido el grito mudo que nuestro Señor escuchó, mientras yo me perdía en estas revelaciones que sacudían el armazón de mi propia vocación, y doña Elvira, aún arrodillada, cubría su rostro empapado de lágrimas. Santiago se giró hacia nosotros. Su movimiento fue lento, deliberado, como si cada fibra de su ser estuviera cumpliendo un propósito sagrado. En su rostro, antes impasible y cubierto de una pátina de abandono, brillaba ahora una luz que no era de este mundo, una serenidad que parecía absorber y reflejar la gracia que emanaba de la estatua.
Sus ojos, antes grandes y vacíos, estaban ahora llenos de una sabiduría ancestral, de una paz que nos confrontaba a todos. Y entonces, en el silencio denso y sagrado de aquella madrugada, Santiago, el niño mudo que nadie había oído jamás pronunciar una sílaba, el niño al que yo había llamado Santiago en mi corazón, porque no tenía nombre, abrió la boca. Una voz clara y dulce, como el tintineo de campanillas de plata o el suave murmullo del arroyo en primavera, llenó cada rincón de la iglesia. No era la voz de un niño cansado o asustado, era una voz de pura inocencia y autoridad espiritual. Y con ella pronunció una sola palabra, una sílaba que resonó en mi alma con la fuerza de un evangelio: Madre. Su mano pequeña y sucia, la misma que había tocado la mejilla de la Virgen, se alzó y señaló a la dolorosa: Madre. En esa única palabra se concentraba todo: el amor filial, la devoción incondicional, la certeza de una presencia materna que vela y sufre por sus hijos. Era la confirmación de la Virgen, pero también la revelación de la identidad de Santiago, un hijo puro, un mensajero de su amor. Luego, con la misma calma sobrenatural con la que había llegado a la iglesia, con la misma naturalidad con la que se había sentado en la última banca hacía semanas, Santiago dio media vuelta. No hubo despedidas, ni miradas atrás. Su paso era ligero, etéreo. Caminó por el pasillo central, bajo la tenue luz que ahora parecía más un amanecer espiritual que la primera luz del día, y salió de la iglesia. Su figura se desvaneció en la penumbra del atrio, como una visión que se retira una vez cumplido su cometido, y no lo volvimos a ver. Se fue tan silenciosamente como había llegado, dejando tras de sí no un vacío, sino un eco inquebrantable de gracia y la certeza palpable de un milagro que había transformado para siempre el corazón de Santa María de los Afligidos. El eco de la palabra Madre aún vibraba en el aire, mezclándose con el inconfundible perfume de nardos y olivo. Santiago había desaparecido, esfumándose como la neblina matutina que el sol disipa, pero su presencia, ahora, era más poderosa que nunca. Nos habíamos quedado allí, postrados o de rodillas, bañados en una luz que no era de este mundo, con el corazón desgarrado entre el asombro y una gratitud tan profunda que dolía. Miré la estatua de Nuestra Señora de los Dolores. Las lágrimas de aceite seguían brotando, lentas, divinas, como perlas doradas que se resistían a caer, acumulándose en los pliegues de su mejilla de madera. Con una reverencia que nunca antes había sentido, con el pulso tembloroso y la respiración contenida, me levanté. Cada paso hacia la Virgen era un acto de fe, una comunión con lo inefable. Saqué mi pañuelo de lino más puro, el que usaba para limpiar el cáliz, y con la punta de mis dedos, con el más exquisito de los cuidados, comencé a recoger las gotas. No era solo aceite, era la compasión líquida de Dios, el bálsamo de su madre. Cada lágrima recogida era una promesa, un susurro del cielo que confirmaba su escucha. El pañuelo, empapado, brillaba con una luz propia, y el aroma se intensificó, llenando mis pulmones de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Lo primero, pensé, debe ser el pequeño José, el nieto de doña Elvira. Su abuela, todavía de rodillas, y con el rostro bañado en lágrimas de arrepentimiento y esperanza, me observaba. Sus ojos, antes llenos de juicio, ahora desbordaban una humildad que nunca creí ver en ella. Sin decir una palabra, asintió. Su fe recién nacida, tan frágil y preciosa como la vida de su nieto. Salimos de la iglesia mientras el alba apenas rompía, llevando conmigo el pañuelo empapado y una certeza que encendía mi alma. Llegamos a la humilde casa de doña Elvira, donde el silencio lúgubre solo era roto por la respiración agitada y febril del niño. Su piel, antes rosada y vibrante, estaba ahora pálida y sudorosa, sus pequeños labios secos y agrietados. El médico del pueblo había declarado su impotencia hacía horas. Me acerqué a la cama, mi corazón latiendo con una mezcla de piedad y una fe inquebrantable. Con el pañuelo milagroso que desprendía ese perfume embriagador, humedecí mis dedos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recé:
mi voz apenas un susurro que se rompía. Con la mayor ternura, tracé una pequeña cruz sobre la frente de José, sobre su pecho y en las palmas de sus manos. Al instante, una ráfaga de aire fresco, invisible pero perceptible, pareció recorrer la habitación. La fiebre, que había abrasado al niño, comenzó a ceder. Sus sábanas, antes pegadas a su cuerpo por el sudor, se sintieron menos húmedas. Su respiración se volvió más suave, más rítmica. Sus ojos, que habían estado cerrados en un tormento febril, se abrieron lentamente. No había confusión ni miedo en ellos, solo una placidez infantil. Me miró, luego a su abuela, y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios secos. «Agua», murmuró, con la voz débil pero clara. Doña Elvira, que había estado conteniendo el aliento, soltó un grito ahogado de júbilo y gratitud. Se arrodilló junto a la cama, besando las manitas de su nieto, su fe restaurada, transformada. La noticia corrió como reguero de pólvora por el pueblo, más rápido que la misma enfermedad. Fui de casa en casa, de lecho en lecho, llevando la santa unción del aceite milagroso. Niños que agonizaban, cuyos pequeños cuerpos eran consumidos por la fiebre, recuperaron su aliento, su color, su risa. La enfermedad, que había sembrado el pánico y la desesperación, se retiró de nuestro pueblo tan repentina y completamente como había llegado. Fue un éxodo de la muerte, un renacimiento colectivo, un testimonio palpable de la misericordia divina. Mi parroquia, Santa María de los Afligidos, nunca volvió a ser la misma. La estatua de Nuestra Señora de los Dolores, antes olvidada en un rincón polvoriento, se convirtió en el corazón palpitante de nuestra comunidad. La restauramos con cuidado, pero dejamos el rastro dorado de las lágrimas de aceite en su mejilla, como una reliquia viva. Ahora, los feligreses no solo venían a pedir, venían a agradecer, a contemplar el milagro, a buscar consuelo en la madre que había llorado por ellos. Su presencia nos recordaba que la gracia de Dios se manifiesta a menudo en lo inesperado, en los rincones olvidados, a través de los mensajeros más humildes. El secreto que el niño sucio nos había revelado no era un enigma esotérico, ni una profecía apocalíptica. Era la verdad más sencilla y profunda de todas. Dios no nos había abandonado. Simplemente habíamos dejado de escuchar, de ver con los ojos del corazón. Santiago, ese niño silencioso y humilde, había sido el faro que iluminó nuestra ceguera, el instrumento elegido para recordarnos el poder de la fe pura y la infinita ternura de la Madre Celestial. La iglesia ya no era solo un edificio de piedra y madera, un lugar de ritos y costumbres. Era el hogar de un milagro vivo, un santuario donde la fe se había reavivado con la fuerza de un incendio purificador. Cada vela encendida ante la dolorosa, cada oración susurrada, era un eco del pequeño Santiago, un recordatorio de que el cielo nos escucha, sobre todo cuando aprendemos a escuchar a los pequeños, a los marginados, a los que Dios envía a nuestra puerta para revelarnos su amor más grande. Y así, la historia de El Niño Sucio se convirtió en la leyenda de nuestra fe, un testimonio perpetuo de que, en la humildad y el amor desinteresado, reside la verdadera presencia de lo divino.